Ahí está siendo grabada. Bueno, el tema que vamos a ver hoy son las famosas soluciones reguladoras, ¿sí? Que son como un poco el nudo de todos los cursos de química analítica y de química general. Es otro tema que ustedes seguramente vieron en química general, porque no hay un curso de química que no toque este tema, porque es un tema nodular, central, que está ahí en el medio de todo. Pero bueno, entonces lo tenemos que ver. Y lo vamos a ver del principio, como si ustedes no lo hubieran visto, y le vamos a intentar dar una perspectiva un poquito más general de lo que pudieron haber visto en química general. El tema de soluciones reguladoras arranca cuando uno se hace la siguiente pregunta. Hasta ahora, nosotros trabajábamos con equilibrios ácido-base, pero siempre trabajando con uno de los dos componentes del par ácido-base, ya sea el ácido o ya sea la base. O sea, en nuestros sistemas, en los sistemas que veíamos hasta ahora, solo teníamos uno de los dos componentes del par ácido-base. Ahora la pregunta que cabe es la siguiente: ¿qué pasa si tengo los dos en la misma solución? Yo tengo un sistema, una mezcla, una solución que contiene los dos pares ácido-base conjugados. Bueno, tomemos como ejemplo para estudiar eso uno de los sistemas más estudiados desde el punto de vista ambiental, que es el sistema bicarbonato-carbonato. ¿Sí? Acá tenemos un par ácido-base conjugado en el cual el bicarbonato actúa como ácido y el carbonato actúa como base. ¿Sí? Tenemos una solución que contiene a los dos componentes y a los dos en cantidades más o menos iguales. No es como cuando uno tenía una solución de bicarbonato que se le formaba por la reacción un poquito de carbonato. No, no. Acá partimos de cantidades parecidas, o sea, agregamos los dos componentes a la solución. La solución es una mezcla de bicarbonato de sodio y de carbonato de sodio. O sea, hay dos concentraciones iniciales ahora, una sola. Bueno, para hacerlo más fácil, hacemos que las dos concentraciones sean iguales y en este caso particular valen 0,2 molar. El equilibrio a plantear es el que estaba ahí, ¿sí? Esta es la segunda reacción de disociación del ácido carbónico, ¿sí? Como tenemos ahora concentraciones iniciales de las dos especies, el equilibrio inicial hay que plantearlo así, hay que poner las dos concentraciones iniciales. Si el equilibrio se desplaza para allá, podemos decir que una pequeña cantidad de bicarbonato se convierte en carbonato y en el equilibrio nos quedaría 0,2 menos X, 0,2 más X, X de protones. Si fuera el equilibrio para el otro lado, sería exactamente igual. Bien, entonces acá la filmina aclara que esta concentración inicial de bicarbonato proviene, por ejemplo, del bicarbonato de sodio que uno le agregó a la mezcla. Y la concentración de carbonato proviene de otra sal que uno también le agregó a la mezcla. Por ejemplo, carbonato de sodio. Reemplazamos en la constante de equilibrio las concentraciones de carbonato, bicarbonato, me queda esto. Fíjense que ahora aparecen dos concentraciones iniciales, yo las puse iguales, pero podrían ser distintas, no hay ningún problema. Como siempre, las X que suman y restan se simplifican, porque siempre estas X van a ser mucho más chiquitas que las concentraciones iniciales, y entonces acá me queda muy simple, porque si las X se desprecian, estas dos cantidades son iguales, se simplifican, me queda que la X, que es la concentración de protones que tiene el medio, es igual a la constante de equilibrio de la reacción. En este caso particular, la segunda constante de disociación del ácido carbónico. Entonces el pH sale directamente como el pK2, ¿sí? Directamente despejado de acá, me queda esta expresión para el pH. Esto es típico de las soluciones reguladoras, que pese a ser sistemas más complejos, las cuentas terminan siendo siempre mucho más fáciles. Las cuentas son bastante directas. Bien, ¿qué tiene de particular? Hasta ahora nada esto. Hasta ahora, bueno, es casi como una curiosidad. ¿Cuál es la propiedad esencial de estos sistemas? Bueno, para responder eso, vamos a hacer un experimento. Le vamos a agregar a la solución anterior
0,01 moles de un ácido fuerte, completamente disociado. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces yo a la solución anterior, a 1 litro de la solución anterior, para poner una cantidad y poder hacer cuentas, le agrego 0,01 moles de ácido clorhídrico. 0,01 moles de ácido clorhídrico son un par de gotitas de la solución concentrada de ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando yo agrego a este sistema, o a cualquier sistema, un ácido fuerte, el ácido fuerte va a reaccionar con la primer base que tenga presente, ¿sí? Como yo acá lo que tengo es un parácido base conjugado en el cual el papel de la base lo hace el carbonato, el ácido clorhídrico va a reaccionar con el carbonato, que es la base que está presente en ese sistema. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto va a reaccionar? Y va a reaccionar todo el ácido que yo le agregue. Mientras haya base, va a reaccionar. Entonces, el efecto neto de agregarle el ácido fuerte a ese sistema que yo tenía es muy simple, es convertir tanto carbonato, o sea, tanta base, en su ácido conjugado como yo haya agregado de ácido fuerte. Si yo agrego 0,01 mol de ácido fuerte, convierto 0,01 mol de la base en 0,01 mol del ácido. Esa frasecita es como la base, como el núcleo de todas soluciones reguladoras. Ese es el efecto que va a tener la solución reguladora. Absorbe la cantidad de ácido fuerte que yo le estoy agregando. Y si agregase una base fuerte, pasa lo mismo, solo que la base fuerte reaccionaría con el ácido del parácido base conjugado, o sea, con el bicarbonato en este caso. Pero el efecto sería el mismo. Entonces, ¿qué pasa sobre la química de esto? Bueno, si lo que está pasando acá es que 0,01 moles de la base se me convierten en ácido, yo voy a tener un poquito menos de la base. Voy a tener 0,01 menos. Me va a quedar 0,19 porque antes tenía 0,20. Y con el bicarbonato pasa lo contrario, voy a tener un poquito más. 0,2 voy a tener 0,21. O sea, se me pasan 0,01 moles de la base al ácido. O sea, se produce esa conversión. ¿Por qué? Porque estoy agregando un ácido fuerte. Si agregase una base fuerte, sería al revés. Pasarían del ácido hacia la base. Cuando intento hacer las cuentas de nuevo con estas cantidades, el ácido lo que hace, en pocas palabras, es como cambiarme las concentraciones iniciales que yo tengo, vuelvo a hacer la cuenta, vuelvo al equilibrio, ahora tengo 0,19 de uno y 0,21 del otro. Pero cuando hago la cuenta y calculo de nuevo el pH, me queda igual. Prácticamente igual. Antes era 10,32, ahora es 10,28. Casi no cambió. Si uno lo redondea a un decimal, es lo mismo, 10,30, 10,30. Entonces el efecto neto que uno tiene o que uno encuentra en este tipo de soluciones es que no cambian el pH ante el agregado de los ácidos o de las bases fuertes. O sea, son sistemas resistentes a los cambios de pH. Bueno, esta es la característica esencial de este tipo de soluciones. Como ejemplo, podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo le agrego esa misma cantidad de ácido clorhídrico, se lo agrego a un sistema que no tiene estas características, o sea, que no tiene un par ácido-base conjugado metido ahí adentro? Por ejemplo, agua común. Bueno, si yo le agrego esta cantidad de ácido clorhídrico a 1 litro de agua, el pH pasa de 7, el pH del agua, a 2. O sea, sería el pH de una solución 0,01 molar de ácido clorhídrico. El pH cambia brutalmente, cambia una cantidad enorme. Los sistemas no regulados, cuando uno le agrega una cantidad de ácido, el pH cambia muchísimo. Bueno, los sistemas regulados, un sistema regulado es un sistema que contiene cantidades similares de un ácido y su base conjugada, o viceversa, de una base y su ácido conjugado.
un sistema de ese tipo resiste los cambios de pH. Y se va a llamar a partir de ahora soluciones reguladoras, una solución reguladora o una solución buffer. ¿Mm? Entonces, ¿qué es una solución buffer? Es un sistema que tiene la propiedad de resistir los cambios de pH. Ese cambio de pH es un cambio en magnitud, ¿sí? O sea, mantiene el valor de pH en un valor aproximadamente igual al inicial. No es que no cambie, que el cambio es cero. O sea, un poquito cambian. Si uno agrega ácido, el pH cambia un poquitito hacia la zona ácida. Si uno agrega una base, el pH cambia un poquito hacia la zona básica. Pero esos cambios son muy pequeños y de hecho la mayoría de las veces son casi indetectables. En cambio, si el sistema no está regulado, el pH es de varios órdenes de magnitud. Por ejemplo, ahí vemos 2 a 7. Es un cambio enorme. Bueno, Profe, sí, tengo una pregunta. sí, ¿Hay alguna proporción en la que las soluciones estas funcionen? O sea, sí. entre... Tienen que ser lo más parecidas posibles. Eso es la situación óptima. Cuando las Bien, concentraciones son iguales, la capacidad reguladora es máxima. A medida que se van perfecto, separando, la capacidad reguladora va disminuyendo. ¿Sí? O sea, lo óptimo es que sean iguales. Pero por lo menos cantidades parecidas. Para que tenga un efecto regulador, tienen que tener cantidades de los dos del mismo orden de magnitud. ¿Sí? perfecto, A lo sumo un límite de 10, o sea, una 10 veces más que la otra. claro, Pero si no, ya la capacidad, esta propiedad se va perdiendo. perfecto. ¿Y hay Bueno, alguna, sí, perdón. perdón, No, no, perdón. entre la solución buffer y el ácido o la base que vos le agregás después, se tiene No, que nada. mantener alguna, No, no, no no, pasa no. nada? O sea, con la naturaleza del ácido y la base que vos agregués, no, nada. No, no, con la proporción de Ah, cantidad o de sí, si concentración. vos agregás muchísimo, o sea, va a llegar un momento en que la sustancia con la cual está reaccionando el ácido fuerte se agota. Claro, ¿Sí? Si vos seguís agregando y agregás y agregás y agregás, se te agota la base que hay en el buffer y el buffer se dice que se rompe. Pero claro, generalmente, cuando uno trabaja en las circunstancias en que los buffers son útiles, los agregados de ácido de base fuerte tienen que ser pequeños, ¿sí? Tienen que ser perfecto. pequeños en comparación con la cantidad de buffer que hay. Sí, eventualmente se rompen, entonces si uno empieza a agregar a lo loco, el buffer se rompe porque se agota el componente que está reaccionando con Claro, el ácido. Bien, perfecto, gracias. ¿cómo reconoce uno una solución buffer? Bueno, porque tiene cantidades parecidas de los dos pares ácido-base conjugados. El ejemplo típico es un ácido débil y su sal. Ácido acético, acetato de sodio. Ácido nitroso, nitrito de sodio. O una base débil con su sal. Amoníaco, cloruro de amonio. Siempre que uno tiene estos sistemas donde están los dos componentes del par ácido-base conjugado, tiene que pensarlo, aunque a uno no le digan que es un buffer, tiene que pensarlo como un buffer. O sea, vos te dicen, en esta solución hay amoníaco y hay cloruro de amonio. Entonces uno dice, amoníaco base débil, cloruro de amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Tengo un buffer. ¿Sí? No hace falta que a uno le expliciten que es una solución reguladora. Las soluciones reguladoras van a aparecer por todos lados. Entonces, bueno, cuando uno las identifica por esto, porque tiene cantidades más o menos parecidas de los dos componentes. Bien, eso es lo que dice ahí. ¿Cómo se calcula el pH de una solución buffer? Bueno, aplicando el equilibrio, ¿sí? No hay nada nuevo. Acá tenemos la disociación del ácido débil. Ahora tenemos las dos concentraciones iniciales, que pueden ser, ahora ya las dejamos que sean distintas. ¿Sí? Esta sería la concentración, por ejemplo, del ácido acético, y esta sería la concentración de la sal del ácido acético, el acetato de sodio. Entonces, bueno, planteamos el equilibrio, nos ponemos a jugar con el equilibrio, y acá la diferencia que tiene con lo que veníamos haciendo es que este equilibrio lleva a una ecuación muy sencilla. Si uno reemplaza en la constante de equilibrio de la reacción intenta calcular el pH como lo hicimos hace un ratito, o como lo venían haciendo
en las guías anteriores, se llega a esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá, que no sé, no me acuerdo si la deduje. No, no la deduje porque es muy trivial, es muy fácil de hacer. Pero simplemente si uno toma logaritmos a la constante de equilibrio, a la constante de acidez, llega a esta expresión de acá. Esta expresión tiene un nombre que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Es puro nombre, porque en realidad es como una vuelta de tuerca sobre lo que veníamos haciendo nosotros, no tiene nada conceptualmente de nuevo, simplemente es una ecuación manejable. O sea, como uno cuando calcula los pH de los buffers, por ahí tiene que hacer muchas cuentas, le conviene tener una ecuación cómoda para trabajar. Bueno, y esta es bien cómoda, porque acá te da directamente el pH, este es el pK del ácido, que vale siempre lo mismo, una vez que uno definió el ácido con el cual está trabajando, el pK es fijo, y acá directamente son las concentraciones de la base y la concentración del ácido. La ecuación de Henderson dice que el pH es igual al pK por el logaritmo, de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Esa es una de las ecuaciones más usadas de la química. El nombre es una exageración, porque parece como que el tipo se descubrió la gran ecuación, y en realidad no es nada distinto del planteamiento de un equilibrio común y corriente. ¿Sí? Pero bueno, por ahí para el que no sabe tanta química, se acuerda de esta ecuación de memoria y la recuerda como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En los libros de bioquímica, esta ecuación aparece como algo mágico, ¿sí? Como algo, cosa que no se sabe bien de dónde salió, pero bueno, es simplemente la aplicación del equilibrio común y corriente. Bueno, acá hay un tratamiento, este tratamiento es el usual, o sea, la concentración de estas dos especies involucra la X, pero como ya sabemos que las X son cantidades muy pequeñas y las vamos a terminar despreciando, directamente ponemos las cantidades iniciales. ¿Sí? Directamente, es lo que hacemos siempre, y eso tiene un error muy, muy pequeñito, así que todo el mundo trabaja con esta versión definitiva de la ecuación de Henderson. ¿Sí? Y es lo que vamos a usar y lo que les aconsejo que usen siempre que tienen una solución reguladora. Ahora ya el equilibrio, como ustedes planteaban el equilibrio, ya eso hay que abandonarlo un poco, porque en el contexto de las soluciones reguladoras, usar esta ecuación es mucho más práctico. Las cuentas salen enseguida y además la ecuación es foolproof, o sea, uno no se equivoca nunca. Mientras no le pifie con cuál es la base y cuál es el ácido y con el valor del pK, la ecuación no falla nunca. ¿Sí? Así que hay que acostumbrarse a usar esta ecuación y dejar un poquito de lado los equilibrios químicos. Bien. Cuando uno trabaja con una base, es lo mismo. ¿Sí? No conviene hacer. Hay libros que hacen un tratamiento distinto para el ácido y la base. No tiene sentido. Lo único que cambia es que cuando uno trabaja con la base, le conviene mantener todo en términos del pH. Cuando uno trabaja a veces con la base, arranca escribiendo la reacción de disociación o de ionización de la base donde aparecen los oxidrilos. Bueno, acá para no cambiar las ecuaciones, conviene mirarlo del punto de vista del ácido conjugado de la base. Por ejemplo, si esto fuera amoníaco, esto sería amonio. ¿Sí? Mirarlo desde el punto de vista del amonio. ¿Por qué? Porque así no cambiamos la ecuación, queda todo igual. El único cuidado que uno tiene que tener es que la ecuación requiere el pK. Y cuando uno trabaja con una base, tiene la constante básica. Pero bueno, una se convierte en otra con esta formulita. Entonces directamente usamos la misma ecuación cambiando el valor de la constante básica por la constante ácida. ¿Sí? Eso nos evitamos muchos problemas, porque hay otros textos que tienen una ecuación igual a esta, pero con el pOH. Y ahí es donde empiezan las ensaladas. Porque uno dice, uy, acá usa el pH, acá usa el pOH, y eso generalmente genera problemas. Entonces usamos siempre la misma ecuación. Cuando tenemos un sistema básico, nos tenemos que preocupar solamente de poner el pK. O sea, en la ecuación de Henderson siempre va el pK ácido, siempre. Si es un ácido, va directamente. Si es una base, calculamos el pK como 14 menos el pK de la base. Y listo.
y se acabaron los problemas. Y no hay que ir cambiando nada. Cuando uno empieza a cambiar cosas, ahí es donde se confunde. Entonces, intentamos no hacerlo. Bueno, acá tienen unos ejemplos de cálculo, ¿viste? Bien sencillos. Calcular el pH de una solución buffer que contiene 0,2 molar de ácido carbónico y 0,10 molar de bicarbonato de sodio. Entonces uno acá identifica, acá tengo un ácido débil, acá tengo la base conjugada de ese ácido, ¿sí? Tengo ácido carbónico y tengo bicarbonato. Es una solución reguladora. ¿El pK cuál es? Porque acá tengo ácido carbónico, hay 2 pK posibles. Bueno, hay que poner el pK que involucra a estas 2 especies. O sea, el primero. El primero involucra al ácido carbónico y al bicarbonato. Entonces acá va el pK1. Si fuese bicarbonato y carbonato, ahí el bicarbonato actuaría como ácido, el carbonato como base y se usaría el pK2. Pero en este caso se usa el pK1. ¿Cuál es la base? Bueno, en este caso la base es el bicarbonato y su concentración es 0,1 molar. El ácido es el ácido carbónico, su concentración es 0,2 molar. Fíjense que yo acá planteo el equilibrio, pero porque tenía ganas. O sea, ya no hace falta plantear todos estos equilibrios. Acá lo hago como un puente entre lo que hacemos ahora y lo que hacíamos antes, para ver además bien cuál es el ácido y cuál es la base. Eso puede ser algo que haga un poquito de ruido a veces. Pero en general no, porque siempre el ácido es el que tiene más protones ionizables, entonces termina no habiendo problema. Entonces directamente hago la cuenta, ¿sí? El pK, ni siquiera ahora tengo que tomarme el laburo de calcular el valor de la constante ácida. No, directamente con el pK que está en la tabla, lo saco de la tabla, 637 más el logaritmo del cociente entre las concentraciones, y eso me da el pH de la solución reguladora. ¿Qué quiere decir este pH? Bueno, que si yo tengo una solución donde las concentraciones de las 2 especies, de estas 2 especies, están en estas cantidades, esa solución va a regular el pH en la zona de 6 y pico. No lo puedo ver porque están las caritas nuestras ahí, pero 6 y pico, ¿sí? Y para una solución de amoníaco, cloruro de amonio, lo mismo, solamente que como acá tengo una base débil, me tomo el laburito de calcular el pK como 14 menos el pKb que está en la tabla, 9,25, y después uso la ecuación como siempre. Los ácidos débiles van a regular siempre en la zona ácida, o el siempre acá es medio peligroso. Generalmente, vamos a usar el generalmente que es menos jugado, generalmente van a regular en la zona ácida y las bases van a regular en la zona básica, ¿sí? Eso va a depender, para algunos ácidos, va a depender de la relación de concentraciones que haya. Por eso hay algunos que por ahí se mueven un poquito. Pero en general pasa esto. Bueno, tenemos 10 minutos. A ver hasta dónde podemos avanzar. Habíamos llegado hasta acá. Bueno, ahí. Este ya está. Y ahora me dice, calcula el pH, otro ejemplo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que estas soluciones tienen la característica de no modificar el pH. Bueno, vamos a ver un caso concreto. ¿Qué pasa si a 100 mililitros de una de las soluciones anteriores, la primera, le agrego 1 mililitro de ácido clorhídrico 1 molar? Más o menos lo mismo que el ejemplo anterior. 1 mililitro son 20 gotitas, para que uno tenga más o menos una idea de cuánto está agregando. Ya me fui de nuevo para atrás. Bien. Entonces, bueno, digo, ¿qué va a pasar cuando cuando agregue el ácido clorhídrico a este sistema? Bueno, el sistema, recordémoslo, es este de acá. Entonces digo, acá en este sistema regulador, este es el ácido y esta es la base. Si yo agrego ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico reacciona con la base, ¿sí? Con el bicarbonato de sodio. Entonces lo que va a pasar es que el bicarbonato reacciona con los protones que yo estoy agregando externamente del ácido clorhídrico y se me transforma en ácido carbónico.
¿Cuánto agregué de protones? Bueno, agregué 1 mililitro de concentración 1 molar. Acuérdense que cuando yo tengo el volumen en mililitros y la concentración molar, si multiplico esas dos cantidades directamente, me dan los moles expresados como milimoles. En química analítica se trabaja mucho con el milimol porque son números más cómodos. Los moles es como que nos quedan muy grandes en química analítica. Van a ser todos números 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, más fuleros para trabajar. Entonces se prefiere siempre trabajar con milimoles, que son números más lindos, 1, 10, 20. Trabajan más fácilmente. Y los milimoles se obtienen siempre multiplicando el volumen en mililitros por la concentración molar. Entonces directamente el número de moles de protones o de ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, es lo mismo, y que estoy agregando va a ser 1 mililitro por 1 molar, 1 milimol. ¿Cuánto tenía de bicarbonato? Bueno, tenía 100 mililitros y la concentración, me la decía el ejercicio, era 0,1 molar. Entonces hago 100 por 0,1. Y la concentración de ácido carbónico es 100 por la concentración que era 0,2. Entonces calculo los moles que hay iniciales de cada uno. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo tengo que hacer una reacción ahora. Estoy haciendo esta reacción. Y las reacciones se plantean siempre en moles, no en concentraciones. Siempre tengo que plantear en moles. Cuando voy a hacer una reacción química, tengo que tener todo expresado en moles. Entonces tengo que saber los moles que hay de cada uno de estos. Entonces digo, bueno, cuando agrego el ácido fuerte, se me convierte una cantidad de esto en esto. Esa cantidad igual a lo que yo agregué del ácido fuerte. Entonces voy a tener, cuando se establece el nuevo equilibrio, después de la reacción, voy a tener de ácido carbónico 1 milimol más. Voy a tener, perdón, bicarbonato es este. Empezamos de nuevo, esto es bicarbonato. De bicarbonato voy a tener 1 milimol menos, ¿sí? Porque es el que reacciona con este. Me van a quedar, tenía 10, reacciono 1, me quedan 9. De ácido carbónico tenía 20, aparece uno nuevo de la reacción, tengo 21. Fíjense que ¿esto qué es? Es simplemente cambiar un poquito las concentraciones iniciales. El sistema absorbe el ácido fuerte y lo convierte en parte del sistema buffer. Nada más. Entonces lo hace desaparecer. El ácido fuerte no está más. Ahora lo que tenemos es lo mismo que teníamos al principio, pero cantidades un poquito cambiadas. Cuando hago las cuentas, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, hago el pK, 637, más el logaritmo de. Estas son las concentraciones de la base y del ácido. La concentración de la base serán 9 milimoles dividido el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Ni me preocupo en calcularlo porque se me va a simplificar con el de abajo. ¿Sí? Si no, tendría que sumar los volúmenes que hay dando vuelta por ahí. Pero es un laburo que ni hago porque se me va a simplificar. Acá se simplifican esos volúmenes. Entonces ni me tomo el trabajo de calcularlo. Mucha gente directamente saca el volumen de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y trabaja con moles. En cambio de trabajar con concentraciones, pone directamente los moles. Total, el volumen se simplifica. Bueno, vuelvo a hacer la cuenta y el pH me queda decimal más, decimal menos, igual que lo que daba antes. O sea, ahí me da 6 y acá me da 6 y pico. Y la solución mantuvo el valor de pH ante el agregado de un ácido fuerte. Bueno, ese es el cálculo básico que uno tiene que hacer. Siempre son iguales. O sea, lo que puede cambiar es que yo le agregue una base fuerte. Bueno, en la próxima filmina está el mismo cálculo con el agregado de una base fuerte. ¿Qué pasa? Bueno, la base fuerte ahora va a reaccionar con el ácido del par ácido base conjugado, o sea, con el ácido carbónico. El pH se va a mover un poquito para el lado alcalino, porque estoy agregando una base fuerte. Pero fíjense que siempre se mantiene más o menos en el mismo valor. ¿Mm? O sea, un cambio de pH de 6 a 6,1 prácticamente es indetectable. O sea, para procesos biológicos muy finos
se nota eso. Por ejemplo, para la sangre, por ejemplo. A la sangre le cambian 0,1 unidad el pH y es un desastre. Pero para la mayoría de los sistemas analíticos es como que no cambió, no pasó nada. Entonces, bueno, podemos decir con seguridad que el pH se mantuvo constante. Algunas conclusiones de todo esto. Bueno, el agregado de un ácido fuerte, de una base fuerte a la solución buffer, produce un cambio muy chiquitito en el pH y uno puede decir, hasta cierto nivel de aproximación, que el pH del buffer se mantuvo constante. El pH de la solución buffer siempre es muy similar al valor del pK. Esa es una conclusión importante. O sea, siempre el pH de la reguladora va a estar alrededor del valor del pK del ácido. ¿Por qué? Porque esta cantidad de acá nunca va a ser muy grande. Siempre va a ser un número muy chiquitito, van a ser unos pocos decimales. Entonces, siempre una solución reguladora va a ejercer su acción reguladora en las cercanías del valor del pK. Eso es importante cuando uno tiene que elegir una solución reguladora, porque si uno, por ejemplo, quiere mantener un pH cerca de 7, por ejemplo, tiene que buscarse una sustancia cuyo pK esté cerca de 7. O sea, no va a elegir una que tenga un pK de 4, porque está muy lejos. Siempre tiene que buscar la sustancia cuyo pK sea lo más cercano posible al valor de pH que yo quiero regular. Bien, siempre el agregado de un ácido fuerte tiene que hacer disminuir un poquito. Siempre las disminuciones son muy sutiles, muy chiquitas, pero la tiene que hacer disminuir. Eso es importante cuando uno hace las cuentas. Si uno a un buffer le agregó un ácido fuerte, el pH le tiene que dar un poquito más chico. Y si le agregó una base fuerte, le tiene que dar un poquito más grande. Poquito, ¿sí? 1, 2, 3 decimales de diferencia. Más de eso generalmente no se ve. Y última conclusión, el volumen total siempre se simplifica, entonces el pH de una solución buffer es independiente del volumen. Si uno tiene una solución buffer y le agrega agua, o sea, le cambia el volumen, el pH se mantiene igual. ¿Sí? pH de las soluciones reguladoras no depende del volumen de la solución. Si uno tiene 50 mililitros o tiene 1 litro, con tal que haya los mismos moles, la misma relación de moles, el pH va a ser el mismo. O sea, los pHs no cambian por dilución. Si uno a una solución buffer la diluye, el pH no cambia. Con una solución de las que veíamos antes, sí el pH cambia, porque cambian las concentraciones y cambia el pH. Pero con un buffer ese efecto no se nota, porque cambian las dos en la misma proporción. Entonces se simplifican y no hay un efecto neto de dilución. O sea, cuando uno diluye una solución buffer, el pH se mantiene en el mismo valor. Bueno, ¿cómo elige uno o cómo prepara una solución buffer? Generalmente cuando uno necesita en el laboratorio una solución buffer, porque tiene que mantener el pH de algo